Hola amigos, estamos aquí nuevamente en Liderando el Camino con Jesús para continuar nuestra segunda parte del libro de los Romanos. Vamos a estar hoy considerando los versículos 16 y 17, profundizando un poquito más en el versículo 16, en el cual dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y entonces vamos a estar luego explicando y enseñando el versículo y exhortando y aplicándolo a nuestras vidas. Así que no se vaya, que es aquí con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios los bendiga. Bueno, estamos aquí nuevamente compartiendo este mensaje, la segunda parte del capítulo 1 de Romanos, y vamos a estar considerando versículos 16 y 17. En el versículo 16 leemos en la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que habíamos ya hablado y establecido. Habíamos establecido que desde los versículos 1 hasta el 13, Pablo nos estaba hablando de su identidad en Cristo, en el cual él se consideraba ser un siervo de Dios. Él se consideraba ser un siervo del Dios vivo, y entonces se le fue dado y entregado este evangelio para llevar las buenas nuevas de salvación solamente por gracia y no por obras. Pudimos ver la misión y el propósito que él tenía de llevar el evangelio a todas las personas, y esta identidad en Cristo de ser siervo fue una identidad que él establece, porque es como ser un siervo esclavo en el cual tú tienes un dueño y tienes que obedecerlo. No es el siervo o de la manera que sirven hoy en día muchos cristianos y hasta pastores, que sirven predicando un evangelio de prosperidad solamente para ganarse mucho dinero. Otros sirven buscando títulos, otros sirven buscando puestos en la iglesia, de líderes importantes en la iglesia, o hasta pastores, hasta se dan títulos de profetas y de apóstoles para que te vean y oh wow, ese título es mucho mayor que el del pastor, porque ahora te llaman profeta o apóstol, y están buscando, sirviendo a Dios con el propósito equivocado. Otros sirven solamente por los beneficios que trae estar en la iglesia o por conocer a Dios en una manera superficial. Servirle a Dios tiene que ser entendido como Pablo lo está explicando aquí, de una manera de esclavo, en el cual nosotros tenemos un dueño y debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios. También en el versículo 14 y 15, específicamente en el 14, vimos cómo Pablo se sentía deudor, se sentía obligado a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿De quién él era deudor? De Dios. ¿Para quién tenía que hacer el pago? A las personas que tenía que llevar el evangelio. Él lo hacía por amor. Ese tesoro que se le entregó del evangelio, él se sentía deudor con Dios, porque ahora no se podía quedar con él. Él tenía que llevarlo a cada rincón del mundo y a todas las naciones. A pesar de la circunstancia en la cual él vivía, también él dice, se sentía presto, ansioso, motivado. Él actuaba en motivación. Era una acción que él sentía todos los días, no importando que estuviera preso, fuera azotado, que su barco se hubiera hundido, tuviese que nadar. Él siempre estaba listo y presto para llevar el evangelio de Cristo, ese poder del evangelio. Y luego, ahora entramos al versículo número 16. En ese versículo número 16, ahí podemos ver que Pablo comienza
con un porqué. Cuando Pablo comienza con un porqué, nosotros debemos de verificar y averiguar por qué ese porqué está ahí. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando Pablo utiliza el porqué, es que él está trayendo una explicación, está introduciendo una explicación del poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Él se siente obligado y ansioso. ¿Por qué? Porque él no se avergüenza del Evangelio de Cristo. Muchas personas hoy en día se avergüenzan de llamarse cristiano, de dar un testimonio de cristiano o testificar como cristiano en el trabajo o con sus amistades. No, las amistades pueden seguir siendo amistades sin que sepan que en realidad yo voy a la iglesia y soy cristiano. ¿Ves? Te avergüenzas de Cristo. Y aquí Pablo dice, no me avergüenzo. Pero ¿qué es lo que te motiva, Pablo? Dinos, ¿qué es lo que te lleva, te impulsa? ¿Cuál es esa llama que está encendida, ese fuego que está en tu ser interno, que te lleva a estar presto, obligado, deudor y no avergonzarte del Evangelio? Cuéntanos, ¿qué es eso? Y aquí Pablo nos contesta. Aquí dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Nuevamente introduciendo esta explicación, el por qué. ¿Qué es lo que lo está motivando? Porque es el poder de Dios. Y ese es el primer punto que quiero traer aquí. El poder de Dios. El poder de Jesús resucitado. El poder de la resurrección. Ese poder que nos salva, que ahora Jesucristo aseguró nuestra vida eterna. Ese es el poder que transformó. Ese poder del Evangelio transformó a Saulo de Tarso. Mire, Saulo de Tarso era el fariseo de fariseos. Él tenía su propia justicia, él tenía logros, él había obtenido victorias, él había sido estudiado por la mejor escuela, por el mejor fariseo de aquel entonces, Gamaliel. Él había sacado magna cum laude en su bachillerato, en su maestría y en su doctorado. Él había sacado 100%, él podía recitar el Antiguo Testamento de memoria. Él era el próximo líder del Sanedrín. Él iba a ser el líder de todos los fariseos, porque como él no había ninguno, todas las familias, todos los judíos hablaban de Pablo, de Saulo de Tarso. Todos hablaban de él. También él había obtenido muchas victorias en cuanto a llevar y sacrificar y matar a los cristianos y perseguirlos. Él fue el que dio la autorización de matar al primer mártir registrado en la Biblia. Él estaba buscando y persiguiendo a los cristianos. Él tenía su propia justicia. Él había logrado muchos Grammys. Él tenía el futuro de él, ya estaba hecho, ya estaba establecido. Él iba a ser una persona muy importante en el pueblo judío y iba a ser recordado para toda la historia en la comunidad judía como el mejor fariseo y líder y el ejemplo de cómo seguir la ley. Pero Pablo aquí dice que camino a Damasco, ese poder que estamos hablando, que estamos explicando, ese poder del Evangelio, lo que hizo fue que transforma su ser desde el interior hacia afuera. Transformó la vida de Pablo 180 grados. Dio un giro completamente. Él pudo ser transformado por el Evangelio. Ese poder que nosotros estamos predicando es el poder que él estaba ansioso y presto y listo para predicar el Evangelio a cada nación y a cada rincón del mundo. Ese es el poder que estamos hablando aquí, del poder del Evangelio. Porque dice aquí Pablo en el versículo 16, es el poder de Dios. ¿Pero para qué? Está dando otra explicación. ¿Para qué? Para salvación. ¿Pero para salvarnos de quién? ¿De quién debemos de ser salvos? Aquí hay unas preposiciones que utilizamos, que los cristianos utilizan, por eso nos llaman cristianos de preposiciones. ¿Nos salva de quién? Nos salva de Dios.
Dios mismo dice que la ira de Él está revelada en todo aquel que comete iniquidad y está tergiversando la palabra de Dios, profetizando por sentimientos de la carne, en su nombre hablando mentiras. Él está airado con todo aquel que comete pecado. Él dice, mía sola es la venganza. La venganza es exclusiva de Dios. Y Él está todo el tiempo airado con la humanidad que está cometiendo pecado. Y por eso tiene que salvarnos de Dios. De Dios, dice, por Dios. ¿Quién es que nos salva? También Él mismo nos salva por Dios. Las preposiciones son de Dios, por Dios, a través de Jesucristo y para Dios, para poder vivir eternamente con Él y tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Aquí dice para salvación. La salvación es muy importante, pero hay muchos que no entienden esta doctrina y este principio. Él nos salva de Dios mismo, nos salva por Dios mismo a través de Jesucristo y nos salva para Dios mismo. Y dice aquí, a todo aquel que cree, a todo aquel. Nuevamente aquí está hablando, como estaba hablando de griegos a bárbaros, de santos, de sabios y necios, es a todos. Aquí no está hablando de solamente una cultura, un color, los blancos, los negros, los ricos, los millonarios solamente, o los pobres, no. Él está hablando que son a todos aquellos, a todo el mundo que cree en Él. Al judío primeramente y también al griego. Aquí nuevamente establece otro paralelo que vimos de griegos bárbaros, de sabios necios, judíos y griegos. ¿Quiénes eran los judíos? Judíos son aquellos fariseos legalistas como él, que solamente se quieren ganar la salvación por las obras. Hoy en día vemos ese tipo de legalismo en las iglesias, que te dan una lista porque tú tienes que cumplir con estos mandamientos y esta lista, que el sábado tienes que cumplir con el sábado porque el sábado fue declarado y entonces si no, pues pierdes tu salvación. ¿Cómo es eso? No se pierde la salvación, mis amados hermanos. Y aquí Pablo habla acerca de eso. Así que él lo que está hablando es aquellas personas legalistas. A esos estoy obligado, deudor, ansioso, presto, y no me avergüenzo de ir a hablarles del evangelio, del poder de Dios para salvación. Y también a los griegos son los ateos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en la palabra, que desechan, que te echan hacia un lado, que no quieren escucharla, que tienen su corazón de piedra, que tienen sus oídos cerrados, que no quieren saber nada de Dios. A ellos también estoy deudor, estoy presto y no me avergüenzo de ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Y es la misma que nosotros como cristianos debemos de seguir. Está implícito ahí que a esos en los dos límites, pero a todos los demás que están entre medio de esa categoría. Eso es otro paralelo que introduce aquí Pablo, hablando de que es a todo el mundo, como tú lo quieras cortar, norte, sur, este, oeste, de Bayamón hasta Cabo Rojo, de la Florida de Estados Unidos hasta Washington State, desde la China hasta Estados Unidos, como tú lo quieras cortar, es a todo el mundo que vive en el planeta. Así que vayamos ahora al versículo número 17, aquí nuevamente Pablo comienza con un porqué y está estableciendo, como les dije, cuando hay un porqué, usted verifique por qué, ese porqué está ahí. Y aquí está estableciendo otra explicación, dice, porque en Él, ¿en quién? ¿De quién está hablando Pablo? Porque en Él, aquí es en minúscula, no es en mayúscula. Si fuera hablando de Dios, estuviera en mayúscula. Si estuviera hablando de Jesús o el Espíritu Santo, estuviera en mayúscula. Pero ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué poder? Del poder del Evangelio. Por eso ahí dice, porque en Él, porque en el Evangelio, ¿verdad?, la justicia de Dios
es revelada a través del Evangelio. ¿De quién nosotros predicamos? De Jesucristo. Esa es la justicia de que es revelada a través del poder del Evangelio. A Jesucristo resucitado. Mira, muchas personas están predicando hoy en día de que tú pierdes la salvación. Y aquí está bien claro de que tú no la pierdes. Muchos predican solamente el perdón de Dios. Y están predicando un evangelio a medias. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios te lleva solamente tu cuenta a cero. Lo que hace es que perdona todos tus pecados pasados solamente y te lleva a cero y nada más, no te lleva nada al futuro. El perdón solamente quita lo negativo del pecado, pero no te da nada positivo después de eso. El perdón solamente hace que tu cuenta que está en negativa, ¿verdad?, te la vuelva en cero solamente, te da un balance de cero. Cuando tú pagas una deuda completa, dice, tienes balance cero. Pero lamentablemente déjame decirte que los ceros no entran al cielo. No entran. Entonces están predicando un evangelio a medias. ¿Por qué? Porque como estás en cero, ahora ellos enseñan, puedes perder tu salvación. Y ahora, de ahora en adelante, ya Dios, a través de Jesucristo, dio un pronto pago de eso. Y ahora te toca a ti pagar los plazos. Y hacer ciertos ritos y obedecer y hacer estas cosas para poder mantener la salvación. Pero están equivocados, mis amados hermanos. Hay que tener algo positivo para poder ir al cielo. Dios tiene que depositar algo positivo en tu cuenta para que tú puedas ir al cielo. Y aquí lo que dice es que Él está depositando todas las riquezas de la justicia de Dios en tu cuenta para que tú puedas entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios establece y dice en el mismo libro de Romanos, más adelante, dice que en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún un justo. No hay ni un solo justo. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios nos vea justo? Porque si nos perdona solamente, ¿cómo entonces Él nos puede ver justos si no hay ni un solo justo? Porque Dios nos ve a través del lente de la justicia de Jesucristo. Porque la justicia de Jesucristo es imputada a cada cristiano, por lo tanto Dios nos puede ver santo. Ese es el depósito que Dios tiene que poner en tu cuenta. Ese es el depósito que te lleva a la salvación. La doctrina de la salvación. Lo que pasa es que estas personas que predican solamente el perdón no entienden la doctrina, no entienden teología. Por eso es tan importante ir a la universidad y estudiar teología y educarse. ¿Por qué? Porque entonces vienen a malas interpretaciones y herejías. La salvación, la doctrina de la salvación está compuesta por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La vida, ¿por qué? Porque Él tuvo que nacer, dice, de mujer, bajo la ley. Dice que tuvo que nacer de mujer bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tuvo que vivir 33 años sometido a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, sometido a esa ley para poder entonces asegurar la justicia y entonces tener eso positivo, esas riquezas positivas para poder entrar al cielo y poder Dios prometer vida eterna a través de Jesucristo, de su justicia. Porque si Él no hubiese vivido, si Él no hubiese obtenido y hubiese vivido bajo la ley, entonces Dios hubiese enviado a Jesucristo y hubiese podido ganar la salvación en un solo fin de semana. Lo hubiese creado como Adán, del polvo, ya maduro, se hubiese declarado Dios, lo hubiesen crucificado ese día, otro día muerto, sepultado, y el domingo, el tercer día, hubiese resucitado y ya se hubiese acabado, no tenía que sufrir, no tenía que pasar por nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué la ley? ¿Por qué tuvo que vivir bajo la ley? ¿Por qué? Porque Él es el único justo. Él es el único que pudo cumplir la ley a perfección, mientras nosotros quebrantamos la ley diariamente, así hasta después que somos cristianos, la quebrantamos. Pero ¿qué pasa? Como tenemos las riquezas de la justicia, de la perfección de Dios, por eso dice,
ahora sois perfectos, no porque seamos perfectos que no cometamos pecados, sino porque la justicia de Jesucristo es imputada en ti. Entonces, ¿en dónde dice eso? En realidad, vamos a verlo de otra perspectiva, de otro contexto. Mire, Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, yo tengo también mi justicia. No la justicia de yo puedo traer mi justicia que habíamos hablado de fariseo. La justicia de que él era el que cumplía la ley, el que cumplía con todos los mandamientos en su perspectiva. Yo tengo mi justicia. Yo traigo todos mis logros, mis victorias, todo lo que mi puesto que yo iba a alcanzar como presidente y iba a estar a cargo de todos los fariseos en el pueblo, que iba a estar en yo tengo de mi carne, yo puedo traer mi propia justicia. Si alguno piensa que tiene que confiar de la carne, yo más dice, no hay nadie en el mundo que pueda establecer una justicia tan grande como la mía. Él dice, yo soy el fariseo de fariseos, soy el más grande ante la ley, no hay nadie como yo he cumplido todos los estatutos. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Aquí está declarando Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he dado como pérdida por amor a Cristo. Esto es como basura, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por solamente conocer a Cristo, doy toda esa fama, todo eso por pérdida, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo está diciendo, todo lo que yo puedo hacer, mis obras que yo pueda hacer son basura por solamente ganar a Cristo. Y luego dice, si vamos al versículo 12, no que lo haya alcanzado todo, ¿verdad que sí? Ya, ni que ya sea perfecto. ¿Ve lo que está diciendo Pablo? Pablo es que le escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, de todos los libros del Nuevo Testamento. Está diciendo, mira, yo no lo he alcanzado, yo no soy perfecto. Esto no es que vamos a llegar a ser perfectos, sino es un proceso de santificación, es lo que está diciendo, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo que fui también así llamado por Cristo Jesús. ¿Ves? No es su justicia, sino la justicia de Jesucristo. Hermanos, ya mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no he alcanzado la perfección de que están hablando de que somos santos ahora y entonces ahora yo soy perfecto. Oh, tú estás en pecado. No, yo soy perfecto. No, aquí Pablo está diciendo que no. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Entonces dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cuando peco, cuando cometo un pecado, vengo en arrepentimiento y olvido eso que quedó atrás y sigo mi mirada en Jesucristo. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Lo que está delante es mi promesa que Dios me dio a través de Jesucristo de vida eterna. De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, de la justicia, ese depósito que hace Dios en nuestra cuenta es la que nos asegura la salvación de por vida. Una vez usted es salvo, usted es salvo de por vida. ¿Por qué? Porque la justicia es imputada de Jesucristo, es perfecta en su vida. No ha sido perfecto, como dice Pablo, va a ir madurando y va a ir llegando a esa perfección y eventualmente cuando Él venga por segunda vez o nosotros cerremos nuestros ojos, vamos a llegar entonces a esa perfección. Y dice aquí es revelada de que, nuevamente de fe en fe. Aquí está explicando Pablo que la salvación es de por vida aquí nuevamente. ¿Por qué? Porque la justicia viene de Dios,
creada no de un vacío, creada por la vida que vivió Jesucristo, asegurada por la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero aquí dice de fe en fe. Hay muchas traducciones, interpretaciones de esto. Lo que dice aquí es sencillo, otro paralelo, de fe en fe, desde comienzo hasta el principio. Y todo lo que está implícito entre medio, todas las veces que yo tengo un día de duda, tengo un día de fracaso, tengo un día de desesperación, paso un día de luto, paso un día de tristeza, paso un día como quiera. Dios permite todas esas circunstancias. ¿Para qué? Porque a veces estamos tratando de crear nuestra propia justicia, y Él permite que toquemos fondo para que entonces Él pueda obrar. Pero esa fe sigue ahí, y cuando tocamos fondo, ¿qué hacemos? Entonces dejamos nuestra justicia a un lado y venimos a Él, y entonces ahí puede obrar. Por eso es que de fe en fe dice, desde el comienzo de tu fe, que fue un don dado por Dios. Por eso es que es importante entender esto, de fe en fe, porque dice aquí también, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De quién está hablando aquí? Mas el justo, porque la palabra, habíamos entendido que la palabra dice que no hay ni un solo justo, no hay ni uno solo, dice Jesús. Hasta el hombre, el joven rico vino a donde Jesús y le dice, Jesús, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno solo bueno, solo Dios. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿A qué se refiere? Mas el justo por la fe vivirá. Ciertamente no está hablando del pecador, del que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay ni uno solo justo. Ciertamente no está hablando. Está hablando, mis amados amigos, oyentes y hermanos, del cristiano. Se está refiriendo a aquel que ya ha confesado y ha creído en su corazón que Jesucristo es nuestro Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y ahora puede tener vida eterna. De ese que ha confesado genuinamente de corazón, es el justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nuevamente es imputada en su cuenta, es imputada en Él, y Él ahora, Dios nos ve a través de la justicia de Dios, nos ve santos, nos ve justos, y por eso Él dice, más el justo, más el cristiano. Ese cristiano por la fe vivirá. Nuevamente está diciendo, por eso de que estuve hablando de fe en fe, desde principio hasta fin, desde el comienzo de tu vida cristiana hasta que cierre sus ojos, venga Jesucristo. Desde ese comienzo usted va a vivir en fe y va a seguir creciendo en fe, y la aseguranza de la salvación es suya. ¿Por qué? Porque esa fe es un don de Dios. No es algo que nosotros creamos, es algo dado por Dios, por lo que Él tiene que mantenerlo en nosotros, por lo que es responsabilidad de Dios mantenernos salvos a través del Espíritu Santo. No es la perfección, no es que vamos a llegar a ser perfectos aquí, porque estamos viviendo con un cuerpo incorruptible que se corrompe. Estamos todavía con la inclinación hacia el mal, nuestra naturaleza pecaminosa todavía la tenemos pensamientos malos, actuamos con maldad a veces, pero la diferencia es que ahora no lo hacemos deliberadamente. Ahora podemos escoger y tenemos el poder del Evangelio y de Jesús resucitado para poder tomar la decisión de pecar o no pecar. Y cuando lo hacemos, si es que tienes al Espíritu, ahí es que entra esto, la justicia, el don de fe, y por la fe vivirá. Si es que tiene el don del Espíritu, entonces el Espíritu Santo va a traer convicción para que usted venga en arrepentimiento y sea santificado, una santificación diaria. Es una perfección que estamos tratando de alcanzar, pero va a ir diariamente, poco a poco. Por eso, más el justo por la fe vivirá. Por eso Él dice, está escrito. Ya Habacuc 2:4 habló de esto. Y está hablando de aquellas personas que creyeron por fe solamente. Aquellos que son cristianos, por la fe vivirá. Nuevamente, de fe en fe. La aseguranza de la salvación viene de Dios. Él crea esa justificación.
Jesucristo la asegura y ahora es imputada a cada uno de nosotros. Esto es muy importante que lo entienda. ¿Por qué? Porque no son obras, no son ritos. Usted debe de hacer y dar frutos porque ama sinceramente a Dios. Y lo haces porque ahora eres siervo, esclavo y tienes que obedecerlo por amor de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y ese depósito de riquezas de su justicia es dada. Por eso es que la salvación es pasado, presente y futuro. Puede ser pasado porque por el perdón nos llevas a cero, pero el presente y el futuro nos los da a través de la justicia, porque Jesucristo cumplió la ley en perfección todos los días y nosotros no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que venir ante Él en arrepentimiento, pero su justicia nos da para nuestro presente y nuestro pasado. Así que somos salvos de por vida, mis amados hermanos. Nos asegura la salvación, pero nosotros tenemos que venir en obediencia y el Espíritu Santo va a traer esa convicción. Espero que les haya gustado este mensaje. Escríbanos, dejen sus comentarios y que Dios los bendiga.